Muy buenas noches, Magíster Diego Topanta. Es un placer tenerle aquí con nosotras. Le agradecemos por su tiempo prestado para hablar con nosotras sobre el tema que se está revolucionando, la forma en que interactuamos con el dinero, las fintech y la digitalización financiera. Nosotras somos Anchi Canseco, Alexia Sánchez y Caterine Vargas. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato de la carrera de Contabilidad y Auditoría. Estamos en sexto semestre. Y nos gustaría compartir con usted acerca de este tema que es muy innovador y muy interesante. Perfecto, muy amable. Gracias por la oportunidad de poder darles a conocer un término que hoy en día dentro de nuestro país se está dando a conocer. Les saluda Diego Topanta, coordinador de la maestría de FinTech, de operaciones de riesgo de crediticio con herramientas FinTech del Instituto Superior Tecnológico España, en donde cada uno de los estudiantes que abarcan esta maestría la desenvuelven o la analizan más dentro del sector financiero. Entonces, ¿cómo definiría usted el concepto de las fintechs y cuál es su impacto en el sector financiero tradicional? Perfecto. Vamos a partir de un tema sumamente importante, ¿no? Fintech. Dentro del Ecuador es un término que todavía se está dando a conocer a nivel latinoamericano en otros países como Perú, Colombia. Es un término más ocupado dentro de lo que va siendo ya la aplicación y la unificación, ¿no? Fintech parte de dos combinaciones, ¿no? De la parte financiera y la parte tecnológica. La combinación de estas dos partes nos da este término que se da a conocer como fintech y dentro del desarrollo y el beneficio que da abarca mucho en la investigación. Haciendo un poquito paréntesis dentro de lo que corresponde a la parte financiera y a la parte de la investigación, ¿no? Dentro de lo que corresponde al desarrollo que se ha dado. Hoy en día las fintech dan como el mecanismo para que nosotros podamos ser parte de la innovación financiera. Es donde también se busca la innovación de un sector. En el caso de estoy realizando una investigación, es en el sector agrícola, en cómo las fintechs pueden evolucionar o pueden ayudarles a ellos a mitigar riesgos financieros. Es también algo que se analiza hoy en día dentro de lo que corresponde acá en la institución donde yo laboro, en el Instituto Superior Tecnológico España, oferta una maestría en operaciones de riesgo crediticio con herramientas fintech, dentro del cual abarca, sí, diferentes sectores en poder analizar en el ámbito económico y más aún el sector financiero donde la mayoría de estudiantes tiene su experiencia y puede desarrollar a 100% el conocimiento sobre ello. Entonces, dentro de lo que es en sí FinTech, nos va a ayudar a tener esa flexibilidad y poder tener también un acceso rápido en los servicios que se ofrece dentro de la parte financiera y el sector donde se desenvuelve. Hago mención con lo que es el pago móvil, a ello también lo que son las finanzas personales, también lo que hoy en día se maneja, ¿no? Social trading, a ello también el asesoramiento y la parte del capital en la compra-venta, también que manejen otros países, ¿no? Lo que son criptomonedas. Dentro de ellos, lo que nosotros podemos conocer un poco más sobre lo que es las fintech y dentro de nuestro país no nos vayamos muy lejano, ¿no? Hemos escuchado pagos o formas de pagos que se ejecutan en instituciones financieras, como es el payphone, que se lo ejecuta dentro de instituciones a nivel nacional, el Kushki, ¿sí? Que es un término, y lo hemos de haber escuchado en algún momento una publicidad donde hace referencia a la institución donde se está dando a conocer esta plataforma para poder direccionar la facturación web, que también ya es algo que se ocupa normalmente en el registro. Perdón, en el servicio de rentas internas, que también lo desarrolla, y también hay otras startups como son Rimara, Monet, a nivel internacional, lo que nosotros escuchamos, ¿no? Lo que también interactuamos con PayPal, con lo que es también lo que corresponde a un mercado de pago, es decir, a Alipay, eh, plataformas que nos ayuden a tener ese mayor acceso y facilidad. Eso es lo que es la fintech en sí, ¿no? Buscar la mayor facilidad al usuario que pueda realizar sus actividades económicas diarias sin ningún inconveniente de acceder a un lugar en específico, ¿no? O hacer filas por largo tiempo para pagar un monto. Entonces, las fintech se vaya, es decir, que busca esa intermediación rápida y el acceso rápido en realizar una actividad económica.
Entiendo. Entonces, tenemos entendido también que las fintech y las empresas de banca digital están no solo revolucionando los servicios financieros, sino también recogiendo el panorama económico global al facilitar el acceso a servicios financieros y mejorar su eficiencia de manera significativa. Entonces, en su opinión, ¿cuáles son los principales factores que han impulsado el crecimiento de las fintech en los últimos años? La parte tecnológica nos ayuda a nosotros a evolucionar un poco más, ¿no? Dentro de diferentes áreas, a partir de lo que ya es. Ahorita podremos analizarlo post pandemia, ¿no? De todo lo que vivimos en su momento, todos nos abarcamos o todos tuvimos mayor interacción con plataformas digitales, realizábamos, todos queríamos realizar todas las cosas nuestro hogar. Entonces, de ahí ya fue poco a poco esta llegar a estar inmerso en estas plataformas, ¿no? Entonces, dentro de ello, la adopción masiva de que todas las personas tenemos dispositivos móviles, eso nos da el mayor acceso al Internet y por lo cual entonces hay esa demanda de un servicio financiero. Bajo ello también la innovación. Cada uno de nosotros hemos de tener una app descargada y que nos ayuda, ¿no? Eso es en sí fintech. Esa es la parte tecnológica y financiera, que no solo la abarca una actividad que lo realicemos, sino también lo normalmente que buscamos revisar plataformas en donde se pueda revisar una película, en donde se pueda revisar también acceso a ver ropa, digamos. Eso también es la parte de la innovación tecnológica, pero en otros sectores. Dentro de la parte de fintech es lo que corresponde a la innovación en poder tener esas app y que nos ayude a generar desde cualquier parte que nosotros nos encontremos y del mayor acceso rápido a desarrollarlo, ¿no? Una institución financiera que es conocida a nivel nacional lo realizan, ¿no? Y si tienes la misma, digámoslo así, en la misma cuenta o en la misma institución, perdón, en la misma institución una cuenta, se va a hacer efectivo en unos 10 a 20 minutos, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde a esta innovación financiera en la que hoy en día estamos escuchando. Con la tecnología, últimamente la digitalización financiera ha evolucionado por completo la manera en que las personas interactúan con el dinero, generando un cambio profundo en nuestros hábitos y costumbres. También tenemos entendido que los servicios financieros han dejado de ser exclusivos de las grandes ciudades y las personas con mayores recursos. Y gracias a la tecnología ahora es posible abrir una cuenta bancaria, solicitar un préstamo o realizar inversiones desde cualquier lugar con acceso a Internet. Entonces, ¿en qué medida la digitalización financiera ha transformado la forma en que las personas interactúan con el dinero? Perfecto. Dentro de esta pregunta también es importante analizar o es importante poder conversar, ¿no? Es la parte de la gestión, es decir, en cómo la persona va gestionando de manera más rápida y eficiente, ¿sí? A través de diferentes aplicaciones, lo que venimos conversando hace un momento, en donde el acceso a estos servicios financieros va reduciendo la necesidad de que una persona esté o vaya o acuda, mejor dicho, a una institución financiera de forma física. Entonces, esta digitalización nos permite esa parte de la gestión, mayor gestión, ahorro de tiempo y a ello también ser más eficiente en las actividades diarias que la persona ejecute una actividad. También, por ejemplo, podríamos hablar también sobre el impacto que han tenido en el sistema financiero tradicional, también enfrentando desafíos regulatorios, las oportunidades que también ofrecen para pequeñas empresas. Entonces, ¿cuáles son las tendencias más relevantes en el mundo de las fintech actualmente? Dentro de lo que hoy en día las fintech va teniendo como desafíos a poder enfrentar, en donde en un mundo, una era digital, debe buscar la parte de ciberseguridad. Una de esas es la tendencia donde nosotros se analiza, ¿no? Esa regulación de la actividad. Mucho se conversa
de que si ingreso datos de una aplicación, se me va a encriptar, se me va a generar ahí mis datos, o a su vez si ingreso mis datos en una aplicación de otra, de una persona donde yo también tengo una cuenta, se me va a generar ahí los datos, se me va a guardar. Entonces, esa parte de encriptación de información es lo que también se analiza bajo lo que es la ciberseguridad, en poder analizar ese desafío y en proteger los datos, ¿no? En donde se promueve una inclusión financiera y poder con ello evitar exclusiones tecnológicas, avanzar eh, en la mitigación, ¿no? Porque eso es un riesgo financiero que genera un riesgo dentro del análisis que nosotros conocemos. Recordemos que riesgos financieros hace mención, ¿no? A un riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo país, sí, y riesgo operativo. Dentro de lo que se abarcaría lo que estamos conversando sería un riesgo operativo, en lo que corresponde al análisis de la información personal y que se está dando mayor hincapié en poder generar o vulnerar la información personal. ¿Sí? Entonces, dentro de las tendencias a donde se alinea que las fintech debe salvaguardar y debe tener mayor énfasis en el análisis de la información, es esta parte de la ciberseguridad, en donde conozcamos más que nuestros datos no sean vulnerables. Por eso siempre hemos visto, ¿no? Cuando nosotros ingresamos una credencial, nos pide la primera letra en mayúscula y al final dígitos o a su vez caracteres especiales, ¿no? Entonces eso también nos ayuda a poder tener una seguridad más limpia de nuestra información y que no seamos vulnerables a cualquier eventualidad que se da, porque siempre cuando nosotros ingresamos nuestros datos se va a generar una base de datos, nuestra información personal, que posteriormente nos puede pasar factura. Entonces, las fintech, a pesar de su crecimiento exponencial y su impacto en el sector financiero, enfrentan una serie de desafíos que deben superar para consolidarse y continuar innovando. Y acerca de la integración con la infraestructura existente en las fintech, ¿qué nos puede complementar acerca de su crecimiento o gestión de grandes volúmenes de datos? A ver, dentro de lo que corresponde a la fintech, ¿cómo ha ido dándose el crecimiento? Como hice mención, aquí a nivel país todavía es un poquito un término que hay que explotarlo más. Muchos escuchan fintech y no se les analizan a qué se hace referencia. Piensan que es un videojuego, piensan que es una aplicación. Entonces, una vez dado esta explicación sumamente amplia de lo que es la fintech dentro del desarrollo económico, va a ayudar a solucionar y a gestionar el tiempo de las personas. Entonces, dentro de ello, ¿cómo nosotros podemos analizar esta evolución que se pueda dar? Es en la mayor integración de las tecnologías. Es decir, la parte de la inteligencia artificial que hoy en día y se programa que para el año 2025, el año que ya estamos próximos a comenzar, la inteligencia artificial nos va a ayudar más dentro de nuestro proceso, de las académico, dentro del proceso financiero, y ahí entra un término que también ya poco a poco nos estamos familiarizando, que es el blockchain, que hace mención al análisis de la información, en donde esa información que se genera debe ser sumamente suministrada y a su vez regularizada, no que sea vulnerable para cualquier persona y lo pueda manejar de forma correcta. Tenemos un conocimiento que las fines seguirán expandiéndose a mercados emergentes, ofreciendo servicios bancarios y financieros a personas tradicionalmente que no han tenido acceso. También sé que los bancos y las fines seguirán creciendo, permitiendo a los bancos mejorar sus servicios mediante innovaciones tecnológicas. ¿Cómo cree que evolucionará en el sector de las fines en los próximos años? Una muy buena pregunta dentro de lo que estamos conversando el día de hoy. Las fintech en la evolución que va generando a nivel nacional y a nivel internacional va a generar o va a tener una mayor regulación. Es por eso dentro de lo que corresponde a un módulo, hago mención de la maestría que nosotros dictamos acá en la institución, es Fundamentos de FinTech. Dentro de ello, si nosotros nos ponemos a analizar bajo la superintendencia qué documento lo respalda, solo hay normativas y las leyes todavía están
planes de ejecutarlas y a su vez para que tenga este crecimiento. ¿Por qué hago mención a eso? Porque lo que corresponde al desafío de esta terminología o de esta análisis de la información se debe dar, ¿sí? A poder tener esa regulación apropiada y posteriormente la expansión del servicio, que sea más diverso dentro de los segmentos y que la población que nosotros analizamos o integramos en poder conocerla pueda tener un mayor auge y que todos tengamos claros que Fintech me hace mención que tengo apps que van a hacer información, ¿sí? Que se genera o que me va a ayudar a generar, ¿sí? La actividad económica que estoy ejecutando de forma apropiada. Es lo que muchos ocupamos una aplicación, pero no sabemos de dónde nace esa aplicación o de dónde se toma esa terminología, ¿no? Entonces, eso es lo que se está poco a poco regulando y que nosotros podamos conocer. Ujú. Gracias. Dice, la digitación permite a personas en áreas retomadas y sin acceso a bancos físicos obtener servicios bancarios, pagos, préstamos y seguros desde dispositivos móviles. ¿Qué beneficios ha traído la digitación financiera a los consumidores? Por ejemplo, mayor acceso a servicios financieros, mayor transparencia, mayor comodidad. Ya, igualmente llegamos aquí a un término de lo que ya estamos ocupándolo nuevamente, es la gestión, saber gestionar tiempo, recurso y dinero. En forma de ello, lo que busca la fintech es la transparencia de sus operaciones, en donde cada una de estas aplicaciones que nosotros realizamos o podemos ejecutarla, nos genera esa comodidad, como lo analizamos en su momento, y que estos servicios financieros puedan ser de fácil uso y que cada una de estas aplicaciones pueda tener una mayor comodidad remota para las personas que lo ejecutan. Dice que las pymes ofrecen alternativas a quienes no pueden acceder a instituciones bancarias tradicionales, facilitando cuentas de ahorros, pagos móviles y transferencia a través de los iPhone. Magíster Diego Papanta, a su punto de vista, a través de su experiencia, ¿cuál sería? Ya, a ver, dentro de lo que corresponde a el papel que está jugando las fintech dentro de la inclusión, aquí lo que busca es la diversificación del servicio financiero en la integración de una población, ¿no? Hago referencia a ello en poder que una persona, hoy en día también eso lo tenemos, ¿no? Hoy en día nos hacen mención que todos los trámites son digitales, que ingrese a la página, busque el recurso o la actividad que quiere ejecutar, ingresa sus datos y automáticamente le va a llegar una notificación a su correo electrónico, ingresa el enlace compartido y ya posteriormente se genera su cuenta. Hago mención de poder habilitar una cuenta bancaria de forma digital. Entonces, eso es lo que busca en la parte financiera, en la parte digital, en que podamos nosotros ya una vez no ir a una institución financiera, porque es tiempo que nosotros pasamos ahí esperando un turno. Entonces hace mención que ingresemos vía web a esos documentos, perdón, a ese enlace correspondiente y en función de eso nosotros podamos, sí, generar la apertura de una cuenta bancaria y posteriormente ello descargarnos el documento, perdón, en la aplicación y desde ahí a empezar nuestra interacción en mover nuestro dinero y a su vez tener una mayor generación de tiempo y a su vez el recurso pueda ser claramente eh, movido a la o cancelado donde lo merite. Existen riesgos asociados a la creciente digitalización de las finanzas. Por ejemplo, la falta de acceso a dispositivos digitales o Internet que pueden incluir a ciertos grupos o personas como adultos mayores o personas en comunidades de bajos ingresos de los beneficios de la digitalización. Dentro de lo que corresponde a la parte tecnológica, se está trabajando, hay empresas que están analizando, ¿no? Es que aquí ingresamos al otro punto a analizar. Nosotros hacemos mención que la fintech es la parte de la innovación tecnológica con la área financiera, perfecto, pero ingresamos al punto en donde existen personas que no tienen acceso al Internet. ¿Cómo yo genero o cómo yo realizo mi transacción? Pero
me dicen, descárguese y de ahí ya puede hacer su actividad. Entonces llegamos al punto de que va a ser una limitante, porque dice no tengo acceso al internet o no estoy con datos que normalmente también lo genera cada persona. Entonces ahí ingresa lo que va a ser la experiencia que se está analizando en función de poder manejar de una forma más optimizada el proceso. Entonces, las aplicaciones están dándose esa evolución porque se puedan generar de esa forma igual como un mensaje de texto normal, ¿no? Nosotros, o antes se ocupaban un mensaje de texto normal, hoy en día ya es por otro medio, es igual si no tiene internet, no le va a llegar el mensaje de que usted lo realice. Entonces, a eso también apunta las fintech, en donde se pueda generar también esa accesibilidad al servicio financiero y a su vez que no sea vulnerable los datos que se generó para realizar dicha actividad. ¿Qué características hacen que las fintechs tengan éxito? Nosotros consultamos que una característica principal es la escalabilidad y alianzas estratégicas. Las fintechs que pueden escalar sus propias operaciones y formar asociaciones estratégicas, especialmente con instituciones financieras tradicionales que tienden a ser más exitosas y tienen a un impacto más amplio en el mercado. Otra característica principal para usted, ¿cuál sería? Dentro de lo que hacemos mención, característica que las fintechs le van a dar éxito o le están dando éxito es en la eh, funcionalidad que está generando y la adaptabilidad que tiene la persona. Es decir, siempre nosotros nos guiamos o el ser humano se guía por la parte gráfica, ¿no? Si yo veo mayor gráfico, tengo mayor interacción. Si veo mucho texto, no voy a revisar el documento. O sea, no voy a abrir porque me piden revisar tanto texto, en otro momento no tengo tiempo, pero si eso es animado y genera eh, mayor adaptabilidad, eso es la fintech, y ahí está teniendo el éxito, porque todo hace mención, si pongo un recuadro, un texto con un logotipo, ya me llama la atención, entonces voy a generar mayor parte y me voy a familiarizar. Entonces, esa es la parte de la innovación en el enfoque del usuario, en donde cada una de estas plataformas está generando esa adaptabilidad, como hice mención, y una mejor propuesta de una banca tradicional. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros analizamos dentro de las fintechs que nos va a ayudar a poder conocer en la capacidad de ir innovando, día a día, ir innovando y buscar el mejor acceso al usuario. ¿Sí? Y por eso todas las instituciones financieras dependiendo del segmento donde se encuentren, sea nivel 3, 2 o uno, está buscando ya generar estas APP que, no, que les ayuden, ¿no? A poder tener esa mayor interacción con la persona. Hace mucho sí que la tienen en la aplicación, ¿sí? Están dentro de eso, pero ahí ingresamos al otro punto. Generamos una aplicación, pero la aplicación no es innovadora. Hace que el usuario tenga dificultad de ingresar. Entonces, eso a un tiempo le va a hacer mención al usuario que no, mejor más fácil me hace acceder a la institución antes que estar en la aplicación. Entonces, eso es lo que poco a poco se está mitigando ese error y lo que busca es generar mayor interacción y por eso es el éxito en su función de innovar. Eso es lo que en sí podríamos también abarcar dentro de lo que corresponde a las fintechs, es en la innovación tecnológica que está teniendo. Como sabemos y venimos escuchando, las fintech están revolucionando de manera en que interactuamos con el dinero. Me gustaría saber o conocer tu opinión sobre algunos aspectos claves de este sector, como sus ventajas. Venimos escuchando que algunas ventajas podría ser la apertura de nuevos mercados financieros, las creaciones de nuevas fuentes financieras como eh, eh, fuentes, plataformas con internet, las APP, o cómo puede llegar las pequeñas empresas o grandes empresas que no califican para la obtención de préstamos tradicionales o proporcionar un mayor valor y una mejor experiencia a sus clientes o usuarios. ¿Cuáles considera usted que son las principales ventajas competitivas de las fintech frente a los bancos tradicionales? Y podría ayudarnos con un ejemplo. Perfecto. Dentro de ello, las fintech, como conversamos, es la gestión de la actividad de la persona. Es decir, ser más eficiente y eficaz en el desarrollo de su actividad. Dentro de ello, la fintech es la agilidad.
que tiene la persona en poder tener esa mejor experiencia en la parte digital, en donde reduce costo operativo, en donde tiene mayor personalización del servicio mediante un análisis de datos más avanzado. Entonces, dentro de esto, lo que nosotros podemos analizar, las fintechs busca poder conocer, ¿sí? Esta experiencia del consumidor y poder tener esa agilidad y rapidez, en donde nosotros podemos tener como la experiencia del usuario más personalizada, un contacto mayor, amplio de cada uno de lo que va a ser su desarrollo en el ámbito económico, en el ámbito financiero, y en función de eso, la competitividad, es decir, en la banca tradicional versus la era digital, en donde vamos a hacer va a ser más adaptado. En función de ello, nosotros hemos podido revisar que hoy en día instituciones financieras de las que son más grandes aquí en el país generan ya una aplicación y en la aplicación ya se da que pueda otorgar créditos mediante la aplicación. ¿Qué da eso a analizar? En que se pueda acceder a un monto establecido bajo los recursos o bajo, perdón, los requisitos que solicitan, ¿no? Pero en función de ello ya tiene otra alternativa. Si nosotros vamos a una institución financiera, tenemos que esperar unas 2, 3 horas dentro de la otorgación de un crédito o dentro del proceso que se da para que me califique. Entonces aquí ingresa la otra parte en las fintechs, bajo las aplicaciones que se da, ya buscan innovar. Ahí tenemos innovación en poder generar o otorgar un crédito ya de manera eficaz. Hemos escuchado nosotros que créditos en 24 horas o créditos en menos de 12 horas nos llama mucho la atención. ¿Cómo se otorga un crédito tan rápido? Porque es un riesgo analizar el buró, es poder conocer a la persona, que no tenga sobreendeudamiento, es poder analizar en las diferentes instituciones si tiene otros créditos o a su vez qué ingreso está percibiendo mensualmente. Entonces, en función de eso, ahí ingresa la parte innovadora para que se cruce toda esa información, como normalmente también se lo conoce en la parte contable, ¿no? En la parte contable, cuando nosotros estamos realizando alguna actividad, se cruza la información del SRI en función con otras instituciones del Estado. Entonces, esa es la parte pública, pero la parte privada también está dando mejor ese salto en poder interactuar y conocer dentro de otras instituciones o a su vez del buró de crediticio cómo se ha calificado y en función de eso poder generar de manera pronta un crédito que sería la parte más clara del desarrollo de las fintech dentro de la economía nacional. Como estamos hablando de la tecnología y las innovaciones, vamos a hablar sobre la digitalización. ¿De qué manera ha simplificado los procesos financieros y ha mejorado la experiencia del usuario? En mi opinión, la digitalización ha permitido realizar transacciones financieras de manera más rápida y sencilla, desde cualquier lugar, a cualquier hora. Además, ha facilitado la gestión de las finanzas personales, permitiendo a los usuarios tener mayor control sobre sus gastos e ingresos. ¿Cuál sería su opinión La experiencia del usuario, ¿sí? sobre la digitalización? Sí. Exactamente, sí, la experiencia que está teniendo el usuario, la reducción del papeleo que nosotros tenemos normalmente, aunque la mayoría de instituciones, cuando vamos a hacer ya un depósito, ya no nos hace mención que llene la papeleta, ¿no? Ahora solo accedemos a la ventanilla, damos el número de cuenta y se deposita, ¿sí? Entonces, a ello también otro, lo que también tenemos y se ha venido trabajando ya un par de años atrás es igual cuando vamos a un cajero, ¿no? Y el cajero me permite depositar un cheque y posteriormente si le realizo el proceso tal como se debe, ese se efectiviza al día siguiente. ¿Sí? Es igual el depósito que también nos da a conocer y esa es la parte tecnológica en poder innovar. Dentro de la parte de las fintech, como hice mención, nos ayuda a reducir cada una de esas operaciones, reducir también, o mejor dicho, tener mayor acceso a la parte del servicio financiero en cualquier lugar donde se encuentre. A veces nosotros, o antes que se manejaba tradicionalmente, ¿no? 4:30, 5 y así era el banco. Y ahora no deposité, ¿qué hago? Entonces ahí ingresa esta parte de la innovación, en donde nosotros podemos realizar nuestra transacción normal. Si necesito depositar un cheque o necesito depositar el efectivo, accedo a alguna
cajero que me pueda ayudar, entonces lo realizo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos buscando dentro de las fintechs. Ahí también eres otro punto. Las APP también están generando eso, que se tome claramente la foto del cheque de los dos lados y se genera el depósito y se efectiviza posteriormente. Entonces, en eso tenemos mejor experiencia. Cualquiera, ¿no? Que mejor estamos en el trabajo y me indica, me pagaron en cheque, ahora tengo que ir a cobrar, cuánto tiempo me demoro, pero no va a alcanzar, no tengo que ir a almorzar para poder cobrar. Son puntos a analizar. Entonces, ahora, bajo el otro panorama, nos ayuda de mejor manera poder tener esa mejor interacción y a su vez la gestión de tiempo que venimos conversando desde el inicio. ¿Cómo se pueden mitigar los riesgos de fraude y los ciberataques en el entorno de las fintech? Ya que es fundamental invertir en sistemas de seguridad. ¿Cuál sería su opinión sobre los riesgos? Riesgos en función de el análisis del fraude y de lo que son los ciberataques, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos en el día a día ese riesgo de que nuestra información sea filtrada, ¿no es cierto? En donde siempre nos hacen como ejemplo que no realices una transacción frente a otras personas o a su vez cuando estamos en el cajero que no sea visible para las personas que nos están haciendo fila igual y quieran, estén tomando su tiempo. Entonces, dentro de ello, lo que va a ser el ciberataque y el fraude dentro de las fintech va a poderse implementar o va a poderse mitigar bajo la mejor práctica en la área tecnológica, en donde nosotros como usuarios proporcionemos de forma más verificada el acceso a nuestras cuentas. Es decir, que nosotros podamos realizarlo de manera oportuna y a su vez eso que sea cifrado. Recordemos, y eso también normalmente lo tenemos hasta en nuestro como una herramienta que es el WhatsApp, ¿no? Ahí nos hace mención que cifremos datos, ¿sí? Entonces, una vez realizado eso, vamos a tener un mejor almacenamiento de nuestra información y a su vez teniendo las partes autorizadas, en quien pueda acceder a ella. Entonces, genera un mayor monitoreo de la información y a su vez dentro del sector financiero va a tener un mejor monitoreo continuo en cada una de las transacciones y a su vez la educación y conciencia del usuario en poder tener una mejor práctica en la parte en línea o en la parte digital y a su vez poder crear contraseñas robustas que normalmente también se da, siempre nos dicen que creemos mejores contraseñas, que tengamos mejor análisis de la información y a su vez que esta información que nosotros estamos generando nos hace fecha de caducidad, ¿no? Digamos, si yo genero una contraseña robusta, la institución me da una fecha de caducidad cada 3 meses, ¿sí? Pero eso es de la institución. Nosotros, como usuarios, bajo lo que conversamos hace un momento, como mejor educación y conciencia del usuario, es poderla cambiar cada mes. ¿Sí? Para que por obra circunstancia yo realice eso en alguna transacción en un ordenador, en una computadora, pero no me pasa por la cabeza si cerré o le dejé grabado o le guardé todos mis datos ahí. Entonces, eso siempre va a tener ese riesgo que posteriormente mis datos sean vulnerables y después nos lleguen mensajes que se ha hecho una transacción de tal monto y nosotros pongamos primero que el banco me está robando o la institución está quitándome fondos. Hay que analizar diferentes aristas, ¿no? En función de que sí pueda darse eso y en función de que también yo generé en algún lado mi contraseñas y han sido vulnerables. Como veníamos hablando sobre los riesgos y la seguridad que nos daba las fintech, ¿cómo usted garantiza la seguridad de los datos personales en su entorno digitalizado cada vez más complejo? ¿Qué medidas de seguridad adicionales debería adoptar estas fintech? Dentro de lo que corresponde a generar mayor seguridad en los datos, lleva a que el ecosistema en sí, ¿no? Que es fintech, donde existe un gran apartado de servicios y transacciones, lo cual se lleva a cabo en línea y que todos los datos de los usuarios están eh, dentro de una base de datos ya.
se pueda garantizar esto mediante la implementación de políticas, ¿sí? A lo que hago mención, igual a lo que conversamos hace un momento, la fundamentación de las fintechs. Hemos escuchado recién que es en la parte de en un entorno digital, haciendo mención a redes sociales, se generó recién una reforma para que eso pueda ser regulado. Es igual, la parte tecnológica en nuestro país todavía no tiene una regulación claramente detallada. Y es también ahí donde ingresa la parte tecnológica en el área financiera, en donde todavía eh, hay políticas que no son implementadas 100% y a su vez más minuciosas. Hace mención solo de manera general dónde se debe topar y analizar que los datos de un usuario deben ser encriptados y no pueden ser manipulados por cualquier persona. Llega un momento y la información sí fue vulnerada. Entonces, ¿eso cómo se regula? A través de políticas. Y en función de eso, también a normativa internacional en donde nos ayude a poder tener ese equilibrio, perdón, dentro de lo que va a ser en países de América Latina, en donde cada uno de estos lineamientos pueda tener una mejor manera de almacenarlos, protegerlos y aún más a ello tener el consentimiento de cada uno de los usuarios en poder ejecutar que su información pueda ser eh, compartida. Nosotros cuando ingresamos a un sitio web, hemos revisado, ¿no? Que si nosotros ingresamos a ese sitio web, antes de generar nuestros datos, nos ponen aceptar croquis. Sí, es decir, nosotros estamos aceptando que la información, que una vez cuando yo doy clic, posteriormente los datos que ingrese van a ser almacenados en donde yo estoy ingresando mi información. Entonces, a ello también lo que nosotros vamos a poder buscar y poder analizar que esas políticas puedan ser mejor monitoreadas, que estas plataformas digitales puedan tener un comportamiento claramente detallado y que pueda ser en tiempo real la ejecución de dichas políticas y no nos genere dificultad en un tiempo determinado. Para ello también la cultura de la seguridad que debemos tener, como también lo hice mención en su momento, nos va a ayudar a tener esa mejor organización de cada uno de nosotros y a su vez también en poder analizar que la ciberseguridad nos va a tener una mejor o va a ser de mejor ayuda en función de poder generar contraseñas robustas, ¿sí? Que la información que nosotros estamos generando pueda protegerse sus datos y a su vez que el cumplimiento normativo y la educación de cada uno de los usuarios pueda ser ocupado y garantizado en su seguridad en un entorno que ya lo estamos viviendo, que es la digitalización. Podemos aportar que la educación financiera es clave para que los usuarios sean conscientes de los riesgos y tomen las precauciones necesarias para proteger sus datos. Aunque muchos lo ven como tema ya común, pero lo que hizo mención hace un momento, la educación financiera va a ser sumamente importante. Por eso también ya se está añadiendo que a nivel escolar se ha también ya topado la parte básica de la educación financiera, porque es algo que nosotros tenemos como que sí, sí, la educación financiera es algo que tengo que administrar mi dinero y ya, pero lleva un poco más allá de un análisis bien detallado que necesitamos poderlo ejecutar y emplear de manera general, ¿no? Para que todas las personas lo puedan analizar de esa forma. Aquí en relación con lo que estamos conversando, hay un tema muy interesante que es de la hiperpersonalización y la ética de uso de datos. Entonces, como bien sabemos, la hiperpersonalización es una estrategia de marketing que consiste en adaptar la comunicación de una empresa a las necesidades y preferencias de cada cliente. También tenemos conocimiento de que la hiperpersonalización en fintech, alimentada por la IA y el análisis de grandes volúmenes de datos, ha permitido ofrecer productos adaptados a las necesidades exactas de cada usuario. Sin embargo, eso también plantea dilemas éticos, especialmente en cuanto a la privacidad y el consentimiento informado. Entonces, con el auge de la hiperpersonalización en fintech, ¿cómo manejan las empresas el equilibrio entre el uso intensivo de datos para mejorar la experiencia del usuario y las preocupaciones éticas sobre la privacidad y el
consentimiento. Dentro de lo que es la ética que nosotros analizamos en todo un entorno, ¿no? Y más aún en la parte financiera, es que los datos que se generen sean almacenados de forma correcta. Esa es la parte de los encriptar la información, en donde nosotros tengamos que la regulación que se da pueda ser penalizada. Y eso donde tiene un mayor peso en la generación de la política y el procedimiento a ejecutar de el análisis de la información. Ahí haciendo mención bajo una resolución, ¿no? Que se dio hace unos meses atrás, en donde que cada transacción que se ejecuta con tarjeta de crédito sea visible para el usuario. Nosotros antes entregamos una tarjeta, la persona le pasaba en el database, pero era internamente. Ahora la obligación es que sea visible para que eso también no sea vulnerado, porque esa es la información también que se puede clonar una tarjeta en un montón de minutos hasta que se realice la transacción, ingrese en otro eh, dispositivo y posteriormente esa información fue vulnerada. Entonces, la ética van a ser también dentro de la educación de la persona que lo está eh, ejecutando. ¿Sí? Entonces, dentro de eso, la parte de las fintech busca ser mayor regulación en el análisis de su entorno. ¿Por qué? Porque hemos conversado hace un momento que se están otorgando créditos de forma ya digital o de forma ya oportuna, pero eso también que está generando que la información que nosotros estamos ingresando sea vulnerada, porque normalmente cuando realizamos una transacción, nosotros, ¿qué buscamos? Que mi información sea solo guardada con la persona que yo estoy conversando y nada más. Acá, en cambio, si es la era digital, esta información ya ingresa a una base de datos y posteriormente van analizando los diferentes personas para la ejecución del mismo. Entonces, estamos analizando esa información desde un punto muy amplio y a lo que ingresa que la ética debe ser claramente detallada y a su vez bajo políticas debe ser penalizada si no se la cumple de manera oportuna. Entonces, en base a todo lo que nos ha dicho, en tiempos de incertidumbre también es otro tema muy importante dentro de las fintechs. En tiempos de incertidumbre económica, las fintechs juegan un papel importante al ofrecer alternativas de financiamiento y servicios más accesibles, apoyando a personas y empresas que enfrentan restricciones financieras. Entonces, ¿qué papel juegan las fintechs en tiempos de crisis económicas y qué medidas pueden tomar para ayudar a sus usuarios a mantener la estabilidad financiera durante los periodos de inestabilidad? Las fintech dentro del desarrollo que esté ejecutando van a tener un papel sumamente importante, donde van a ayudar a mitigar algunos eventos o efectos negativos dentro de una crisis, lo que puede ofrecer un acceso rápido a un financiamiento y al servicio, pero también enfrentan desafíos en donde la estabilidad financiera, si no se gestiona adecuadamente, va a dar que una crisis económica eh, pueda tener como punto de análisis que sea generada o a su vez pueda analizarlo desde el rol como fintech, que sea un acceso a un crédito y liquidez de manera rápida, en donde la pequeña y mediana empresa pueda apoyar una crisis económica o la, mejor dicho, las fintech o la aplicación de las fintech puede aplicar a una pequeña y mediana empresa en poder llevar esa liquidez que amerita o que necesita bajo un mejor modelo en poder analizar la evolución del riesgo. Y en función de ello, bancos tradicionales podrían considerarse de forma más rigurosa en el análisis de la información. A su vez a ello, el papel que está dándose con la fintech bajo lo que nosotros hemos conversado es la reducción de costos. Es otro punto a analizar que en tiempo de crisis busca mejor el mantenerse y facilitar que cada una de esas transacciones sean de manera en línea y posteriormente se pueda realizar sin ningún problema. A ello también
cómo aporta las fintech en una época de crisis en la inclusión financiera, en poder eh, que cada uno de los sectores vulnerables, ¿sí? puedan tener mayor servicio financiero y a su vez poder promover que la inclusión financiera tenga mayor apoyo en momentos críticos. Dentro de todo esto, nosotros también podemos analizar lo que es la innovación, ¿no? Hemos conversado qué es fintech y de dónde se enfoca en innovar el sector financiero. A ello también que nosotros podemos analizar en base a la estabilidad económica perdón, estabilidad financiera que me hizo mención, es el poder conocer o mitigar un riesgo crediticio, en poder tener mayor accesibilidad a analizar la información y en función de ello poder conocer la confianza de inversores dentro de un sector. También nosotros podemos analizar qué desafíos puede enfrentar las fintech en una estabilidad económica en que pueda tener mayor impacto en la confianza del cliente, en lo que nosotros podemos analizar en que las fintech va a generar una mayor respuesta a incertidumbres dentro de un sector y en función de ello tener una mayor repercusión a nivel de una crisis que se pueda generar. Podemos nosotros concluir dentro de lo que estamos haciendo mención en poder que las fintech con su capacidad innovadora nos pueda ayudar a mitigar, ¿sí? estos efectos de la crisis económica. Y en función de ello también poder tener un mejor manejo de los riesgos inherentes dentro de un modelo de negocio que presente una empresa, en donde nosotros podamos conocer de forma equilibrada cada uno de ellos para poder tener una mejor innovación, podamos también contribuir positivamente a la estabilidad financiera y en donde ello también que las fintechs busca generar mayor impacto en poder tener mayor acceso a la información y al servicio que necesita el usuario. Como última pregunta, sería, ¿cómo usted cree que evolucionaría el sector fintech en los próximos años? A lo largo o en unos próximos 3 a 5 años. Las fintechs ha ido teniendo ese crecimiento paulatino, no acelerado, ¿no? Va teniendo paulatinamente un mejor crecimiento en donde este crecimiento se va analizando, si no estoy mal, que fue a partir del 2018, en donde existieron ya eh, innovaciones financieras, pero no llegaron a tener esa tendencia dentro de un sector. Entonces, en función de ello, la proyección que se estima bajo un análisis ejecutado dentro del sector financiero, busca que las fintechs puedan crecer un 200% más. Es decir, que cada institución financiera que ha tiene su giro de negocio o su actividad en donde otorgar créditos, busque generar esa mayor inclusión financiera, en poder dar a conocer mayor acceso a un servicio financiero, en poder también colaborar en instituciones tradicionales, tener una mejor regulación y en función de eso va a ir creciendo de forma acelerada, en donde cada tecnología adoptada pueda permitir mejor servicio personalizado. Entonces, dentro de esto, ¿qué también enfrenta? ¿Qué desafíos en que se encuentra? En que la educación financiera y digital sea de manera amplia y que tenga un impacto positivo dentro de una población, en que también la ciberseguridad tenga una mejor análisis de la información y pueda ser prioritaria en su contexto. También a ello podemos analizar que otro desafío que está teniendo en cuenta dentro de las fintech es poder tener esa sostenibilidad y competencia. Conversamos hace un momento que debe ser innovadora, debe ser competitiva y a su vez debe realizarse de forma amplia para que ello pueda tener o pueda generar esa expansión dentro de un sector,
por su innovación y a su vez por la colaboración que exista entre instituciones. Además de ello, la parte regulatoria va a ser un punto en donde pueda tener mayor auge y que significativamente dentro del desarrollo económico va a ayudar de forma positiva en la evolución del país. Entonces, dentro de ello, las fintech se estima que ese crecimiento sea de mayor impacto bajo la innovación y bajo la inteligencia artificial, ¿no? Que hoy en día nos está ayudando en diferentes áreas y nos ayuda a gestionar el tiempo que también busca la parte tecnológica y aún más en la área financiera, que es un área donde se necesita tener un mayor control de cada uno de los recursos que está generando. Entonces podemos decir que el futuro del sector fintech se presenta llena de oportunidades y desafíos. La fintech seguirá innovando y transformando la manera en que interactuamos con el dinero, pero deberán enfrentar retos como la ciberseguridad, la regulación y la competencia. Exactamente. Magister Diego Topanta, muchas gracias por compartir sus experiencias y visión sobre el futuro de las fintech y la digitalización financiera. Sin duda ha sido una conversación muy enriquecedora que nos ayuda a comprender mejor el impacto y el potencial de esta industria en nuestras vidas y en el desarrollo de la economía, tanto del país como global. Y para finalizar, ¿cuál es el mensaje que le gustaría dejar sobre el papel que juega la fintech en nuestra sociedad actual y su visión del futuro de los servicios financieros? El cambio, el salir de la zona de confort en realizar una actividad. El ser humano también es tradicional ejecutar una acción, ¿no? Siempre nos ha enseñado o nos han dicho que debes hacer un procedimiento de tal forma. Perfecto, sí, el procedimiento es correcto, pero bajo una nueva era donde estamos acaparando la parte digital y la innovación, nos lleva a que nosotros debemos tener una mejor educación financiera para poder generar mayor impacto dentro de una actividad económica donde nosotros nos estemos desenvolviendo y en función de ello vamos a generar mayor eh, recurso o movimiento del recurso económico en, en la actividad que nosotros desarrollemos a nivel país y por lo cual va a repercutir de forma positiva en el ámbito de cada una de las actividades que se desarrollen de forma general. Excelente. Muchas gracias por esas palabras. Sin duda, el futuro de las fintech y la digitalización financiera es prometedor y estaremos atentos a los próximos pasos que dé el sector. Gracias nuevamente por su tiempo compartido. Perfecto, muy amable, gracias a ustedes por y la interacción y por conocer un poquito más sobre un término que hoy en día necesita ser mayor expandido, ¿no? Que se pueda analizar de forma más amplia por diferentes actores y que nos va a ayudar a poder conocer que el sector financiero busca generar mayor adaptabilidad de las personas en una actividad que desarrolla. Reitero de muchas gracias por sus conocimientos compartidos y esperamos que volvamos a compartir nuevas experiencias con usted.